Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí apelados por la actualidad. Sí, hay veces que, la actualidad tiene mucho que ver con la historia. En este caso podemos decir historia reciente, a raíz de la Revolución Islámica. Las relaciones con Israel, empeoran considerablemente. Por parte de Irán. Efectivamente, por parte de Irán, pero no siempre fue así. Eso es. Entonces, para explicar todo esto, quizá tenemos que ir a la época del Shah, o incluso antes, la antigua Persia, porque luego... Yo si te parece, vamos a hacer una cosa, para centrar bien la jugada, vamos a explicar el contexto geográfico muy rápidamente. Vale. Vamos a explicar el origen de los persas, por qué es una civilización milenaria, y después ya entramos de lleno en la Revolución Islámica. Vale, me parece, pues, por donde tú quieras. Entonces, algo que llama la atención de Persia es que es un país tremendamente grande, ¿vale? Es 3 veces el tamaño de España. Entonces, cuando uno piensa en ese país tan grande, tiene la sensación de que, claro, es una potencia, solamente por el tamaño del país. Si vemos el mapa de Persia, esencialmente está configurado en un altiplano. Es un país que la mayor parte del país está en una posición muy, muy elevada. Limita al norte en la parte más fértil, mejor regada, con los climas más agradables, con el Mar Caspio. No lejos de la costa del Mar Caspio está la capital, Teherán. Hacia occidente hay unas cadenas de montañas, más al norte los Elbruz, más al sur los Zagros, que hemos mencionado ya en estos programas cuando hablamos de los sumerios. Bien, la costa del Golfo Pérsico, o como dirían los franceses, que son más correctos, del Golfo Pérsico-Arábigo, que es el sitio fundamental para entender la historia de Persia. Y después toda la parte oriental de Irán es un desierto. Es un lugar donde no vive nadie. Ya está completamente vacío. Allí no hay nada. Con lo cual, esto nos reduce muchísimo el tamaño del país. Bueno, en la parte donde sí hay más vida, la costa del Caspio es la más notable, estas montañas que limitaban con Mesopotamia o la costa del Golfo. Hay una serie de valles, muchos de ellos de cuencas endorreicas que no van hacia los mares, allí donde los seres humanos empiezan a asentarse, pero para no hacer muy larga la historia, es importante en el momento que van a llegar 2 pueblos foráneos a estas tierras, que son los medos y los persas, a mediados del primer milenio antes de Cristo. Antes de ellos ha habido otra historia más interesante que vamos a dejar a un lado. Entonces llegan medos y persas, ocupan el territorio y desde esa ocupación que hacen del actual Irán se lanzan a la conquista de nuevos territorios. Es el origen del imperio persa. Entonces, cuando los iraníes reclaman su pasado histórico de los persas, cuando el Shah, que fue derrocado por los ayatolás, reclamaba el pasado histórico de los persas, reclamaba el pasado de estos 2 pueblos, medos y persas. Pensamos que los medos los conocemos también por las famosas guerras médicas que tuvieron persas y griegos allá por el siglo VI-V a.C. Pues bien, tenemos estos medos, estos persas. Sabemos que Alejandro Magno, le hemos dedicado un programa, ocupó ese imperio persa, se estableció una dinastía de origen griego en estos territorios, la dinastía selyúcida. Esa dinastía va a ser expulsada por otro pueblo foráneo a Irán, y esto es muy interesante, porque es una constante en la historia de Irán, la llegada de pueblos que ocupan el territorio y dominan el territorio durante ciertos periodos de tiempo. Esto sería equiparable si pensamos en la historia de España, por ejemplo, cuando nos llegan los visigodos, cuando llegan los musulmanes, pueblos foráneos que durante cierto tiempo, que pueden ser siglos, dominan el territorio. Bueno, son los partos. A estos partos que van a estar entre el siglo III a.C. siglo III después de Cristo, va a haber una especie de revuelta, entre comillas, nacionalista, siendo un poco anacrónicos, de persas que logran recuperar el poder, que son los sasánidas. Pensemos que los partos fueron los grandes rivales del Imperio Romano. Los sasánidas van a ser los grandes rivales del Imperio Bizantino. Y es a los sasánidas, en el siglo VII, cuando llega otro grupo foráneo, los árabes de Arabia, de los tiempos de Mahoma, que son los que van a ocupar Persia y van a imponer el Islam. Entonces, a partir de ese momento, este mundo persa, donde previamente había habido religiones propias del lugar, el mazdeísmo, el zoroastrismo, donde incluso había habido judíos, porque tenemos que pensar que está documentada la presencia de judíos persas desde el siglo V a.C., tenemos siglo VI a.C., tenemos ya judíos viviendo en Persia que llegaron a ser un porcentaje notable. Pues bien, con la llegada de los árabes llega el Islam, los persas asumen el Islam y asumen una parte del Islam particular propia, que es el chiísmo. Hasta el punto que, como saben ustedes, el principal país chií de este mundo, por no decir casi prácticamente el único, es Irán, mientras el resto de este mundo próximo medio oriental sigue en otra rama del Islam, que es el sunismo. Bueno, con la excepción del sultanato de Omán, que en otra ocasión hablaremos de ellos. Jariyíes.
Entonces, tenemos, por tanto, la llegada de estos árabes. Estos árabes se van a mantener aquí con el califato de Damasco y más tarde de Bagdad hasta el siglo IX. Digamos que es un proceso muy parecido a lo que va a ocurrir en España, cuando se va a generar primero un emirato independiente y ya un califato independiente en el siglo X. Algo parecido ocurre en Persia, solo que en lugar de haber uno, hay hasta 3 diferentes califatos en Persia. Y a partir de ahí, la historia de Persia, a partir del año 1000, es la llegada de nuevos grupos foráneos que van a ir ocupando el territorio. Primero son los turcos selyúcidas, más tarde hacia el 1200 son los mongoles, con Genghis Khan, y más tarde hacia 1300-1350 los timúridas, con Timur, que sabemos que es alguien a quien Jano le tiene especialmente cariño. Timur el Cojo. Es súper interesante la historia de Timur el Cojo. Habrá tiempo de hablar sobre Timur. Entonces, con todos estos grupos foráneos que van pasando, entre medias hay momentos en los que Persia logra recuperar su independencia en un modelo siempre tomando como paralelismo la historia de España, que se asemeja mucho a los reinos de taifas. Cada vez que estas oleadas de nuevos invasores, los almorávides, los almohades, los miriníes van llegando, y cuando se retiran hay pequeños reinos de taifas. Esto le ocurre a Persia, hasta que a comienzos del siglo XVI los persas logran recuperar su independencia con dinastías propias de los persas. Vamos a encontrar una serie de dinastías. Los safávidas es la primera. Los safávidas son los grandes enemigos de los otomanos. Esto es muy interesante porque hemos de pensar que cuando Felipe II se enfrentaba a los turcos, Felipe II primero, a través de los espías, averiguaba si la campaña militar de ese año los turcos iban a dirigir contra los persas o si los persas estaban tranquilos y entonces iban a dirigir contra los cristianos en el Mediterráneo. Así que para que vean la importancia en la geopolítica de grandes dimensiones que este mundo persa ha tenido siempre. Pues bueno, los safávidas, los absávidas, hasta que llegamos a comienzos del siglo XX. Entonces, en comienzos del siglo XX, lo que ha ocurrido durante el siglo XIX es que este mundo persa va a caer bajo el dominio de las potencias europeas, en un modelo que se asemeja mucho a lo que está ocurriendo en el resto del Próximo Oriente y en buena parte de África, estos imperios coloniales que quieren tener todos su pequeña porción. Entonces, de la misma manera, y siempre haciendo paralelismos con la historia de España, que a comienzos del siglo XX encontramos que Marruecos se ha convertido en un dominio compartido por españoles y franceses, cada uno quiere su pedacito de Marruecos, con los que establecen un protectorado. A Persia le ha ocurrido lo mismo, a esa Persia que podía reclamar ya para 1900 unos cuantos miles de años de historia, va a quedar bajo el doble protectorado de ingleses y rusos. Y esto es clave, esta presencia, en este caso, de los últimos foráneos que han llegado, que son los ingleses y los rusos. En 1925 llega una nueva dinastía, la de los Pahlavi, que será la del Shah, que sea derrocado por los ayatolás. Y la llegada de los Pahlavi, primero de Reza Pahlavi, el padre del Shah que terminaría por ser derrocado, entran en una dinámica muy interesante que es de partida aceptar el protectorado de rusos y de ingleses. Ya ha pasado la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial les marca aún más a fuego porque llega un tercer protagonista a controlar los designios de Irán, que es Estados Unidos. Hemos de pensar que en esa Segunda Guerra Mundial, la primera vez que se reúnen los grandes líderes aliados, Stalin, Churchill y Roosevelt, fue en Teherán, en la capital de Irán. No es gratuito. O sea, se fueron al único lugar de este mundo donde los tres tenían intereses compartidos y se vigilaban de cerca unos a otros. Bien, Rusia porque tenía frontera en el Mar Caspio con Irán, los ingleses porque aún tenían su dominio en la India, entonces Persia les pillaba en el camino, y Estados Unidos porque se está convirtiendo en la superpotencia del momento. Entonces, concluida la Segunda Guerra Mundial, entramos en un proceso en el que los iraníes debaten si tienen que seguir aceptando esa tutela de las potencias occidentales o si se liberan de ella. Esto va a llevar a un movimiento del que ya hablamos aquí, cuando hemos hecho el programa sobre las repúblicas bananeras, y es que incluso hay una especie de movimiento nacionalista, incluso con ciertos rasgos socialistas, encabezado por un señor llamado Mossadegh, que llega a tomar el poder entre 1951 y 53, pero que es derrocado mediante un golpe de Estado orquestado por la CIA en condiciones muy similares a las que al año siguiente la CIA haría en Guatemala, y les invito a que vean el programa de las repúblicas bananeras. Este proyecto de Big One se organiza sobre todo por la ilusión que ponemos todos los que lo formamos y, por supuesto, por el apoyo indispensable que nos da Primor. Sin embargo, queremos más. Queremos poder hacer mejores producciones,
tener a los mejores invitados, llevar a cabo unos programas que realmente sean muy satisfactorios para todos ustedes como espectadores. Y para todo eso necesitamos su apoyo. No solamente que nos vean, que es algo que le agradecemos enormemente, que nos comenten, porque esos comentarios nos permiten mejorar nuestro trabajo, sino que además, en la medida de sus posibilidades, traten de contribuir, convirtiéndose en socios de nuestro canal. Existen diferentes categorías, dependiendo de la categoría, y esto podrán ver las explicaciones al pie de este vídeo, les podremos ofrecer una serie de, vamos a hablar de privilegios, como por ejemplo que nos hagan preguntas directamente. Quizás alguno de ustedes tenga alguna duda histórica en concreto, que yo me pueda atrever a resolverles siempre y cuando conozca la materia. Ojo, si es de Extremo Oriente, ahí estoy perdido. Afortunadamente tenemos a nuestro grandísimo Ramón Vega que les podrá ayudar. En cualquier caso, su apoyo lo que nos va a permitir es que sigamos construyendo más y mejor este programa de Big One y en mi caso el de Pedazos de Historia. De modo que les vamos a agradecer muchísimo si se incorporan a nuestro club de socios, que ya está en marcha, que ha crecido de una forma realmente notable, pero donde necesitamos que nos sigan apoyando. Así que, adelante, conviértanse en nuestros socios, porque solo con su apoyo podemos conseguir que Big One siga creciendo y siendo todavía un mejor programa. Entonces, la caída de Mossadegh deja al Shah de la época, que era el hijo del primer Pahlavi, a Mohammad Reza Pahlavi, le deja de nuevo, una vez que Mossadegh ha caído, le deja bajo el dominio, bajo el protectorado de los anglosajones, pero progresivamente, con todo el proceso de descolonización que se está viviendo en todo el tercer mundo, también le toca en suerte a los iraníes el poderse liberar de esa tutela que tienen de los occidentales, pero lo que decidió el gobierno del Shah fue quitarse la tutela occidental occidentalizándose. Es decir, en vez de apelar a ciertas tradiciones y demás, que sí lo hizo también, ¿de acuerdo? A ese pasado de miles de años, lo que el Shah quería era ser cada vez más occidental. Hay un primer momento donde el Shah, que de partida había... Él es el Shah, es el rey de los persas, el rey de reyes. Y desde muy niño, ¿vale? Cuando habían derrocado a su padre por el intermedio de estos anglosajones, Mossadegh se había convertido en el hombre que tutelaba el gobierno. Ante la caída de Mossadegh es tutelado el Shah por las potencias occidentales y progresivamente va reforzando su papel mediante una política muy autoritaria, una persecución policial notable, sobre todo a finales de los 50, principios de los 60, hasta que pone en marcha la llamada Revolución Blanca en los 60, que lo que pretendía el Shah era claramente occidentalizar a Irán. Estamos hablando de 1963-64. Me gusta mucho Ataturk, también era uno de sus referentes. Uno de los modelos a seguir y a hacer en Irán lo que Ataturk había hecho en Turquía. Entonces, estamos en 1963-64 y lo que va a suceder es que hay una parte de la población iraní que se mantenía en un cierto ámbito de tradiciones, sobre todo religiosas. Hay una moral islámica que imprime todos los gestos de la vida, que este proceso de occidentalización del Shah no le convence. O sea, podían, entre comillas, aceptar la tutela de los países occidentales como un agente externo que respeta nuestras tradiciones. Pero lo que el Shah pretendía es algo que no les convence, porque claro, ahí ya sé que va al corazón de esas tradiciones. Y es en esa parte de la sociedad que se opone a esa modernización que quiere llevar a cabo el Shah, donde surge una figura de un clérigo que es el Ayatollah Khomeini. Entonces, Khomeini va a dar una especie de sermón muy famoso en 1963, donde se opone a la modernización que quiere impulsar el Shah. Eso va a provocar, en principio le van a detener, hay revueltas, o sea, ya se empieza a sentir que hay una parte de la sociedad iraní que sí está dispuesta a apoyar estas medidas más integristas islámicas, y en el año 64 parte al exilio Khomeini. De partida, la mayor parte del exilio estará en Irak. Interesante porque después entrará en pelea Khomeini con los iraquíes. Solo en la ultimísima parte de su exilio fue cuando vivió en Francia. Claro, un ayatolá iraní exiliado en Irak pues no tiene mucha publicidad. Los pocos meses que estuvo en el exilio a las afueras de París, ahí es cuando se convirtió en un personaje notable. Pero al tiempo que sucedía esto, en Irán va a suceder otro fenómeno muy interesante y muy propio de finales de los 60, principios de los 70, que es la creación de guerrillas comunistas, como estaba ocurriendo en muchas otras partes del tercer mundo,
no solamente en Hispanoamérica, que son muy famosas, tenemos otros casos en el mundo africano, en el mundo asiático, pues en Irán también va a surgir. Entonces, hay que entender la presencia de estas guerrillas comunistas porque es uno de los elementos clave que explica curiosamente el éxito de la Revolución Islámica. Con el surgimiento de estas guerrillas comunistas, la represión policial del Shah, el Shah establece un modelo de enaltecimiento de su figura real, a comienzos de los 70 incluso hace toda una parafernalia recuperando el viejo rito. Yo sé que eso a Jano le emociona. Está grabado, además. Eso, Sí. para el que nos esté escuchando, luego lo puede buscar porque eso está grabado Sí, claro, y es se una puede ver. televisión. Sí, ya había. Sí. Y además es muy simpático porque recordemos las esposas del Shah de Persia, Soraya y Faradiva, que después en el exilio son señoras famosísimas. Yo recuerdo, siendo niño en mi casa, mi madre leía en el Ola y ahí buscaba las últimas andanzas de las esposas del Shah, ¿no? La que no había podido tener hijos y por eso tuvo que rechazarla, aunque la amaba con locura, después de llegar al siguiente. Ese tipo de cosas. Sí, esas historias. Digamos que son cosas que de repente entraron en nuestras vidas, los iraníes entraron con fuerza Mm. en nuestras vidas. Entonces, aumenta la represión policial y eso va a ser el justificante que van a tener los iraníes para organizar una revolución contra el Shah. Porque más allá de esa modernización que se estaba dando en un país con una historia milenaria, con un proceso civilizador notabilísimo, o sea, Persia no es Arabia, o sea, Persia es un país, en los años 70 era un país en muchos estándares de vida muy comparables a España, en cantidad de universidades, nivel de alfabetización, ciertas normas cívicas. O sea, esto no es Arabia Saudí. Arabia Saudí eran 4 desarrapados hasta 4 días, hoy sigue siendo desarrapados pero ricos. Entonces, eso hay que entenderlo claramente, que cuando estamos hablando de Irán. Pues bueno, y sobre todo claramente por lo sorprendente que resultó la Revolución Islámica. Entonces, el Shah marcha a comienzos del 79 de su país, está enfermo, dice que se va a vacaciones, pero en realidad se marcha a Estados Unidos a hacer un tratamiento contra el cáncer, y entonces aprovechan estas fuerzas que estaban en contra del Shah para tomar el poder. Y aprovechan una curiosa alianza, aparentemente antinatural, pero que viendo lo que está ocurriendo hoy parece que no importa, lo podemos repetir, de los islamistas integristas con los revolucionarios comunistas. Que el FEDAI, el movimiento FEDAI. Entonces, lo interesante en esta alianza está en que, de alguna forma, las redes de sublevación las había establecido el Partido Comunista y Jomeini lo único que tuvo que hacer fue aprovecharse de ellas. Uh-huh. Claro, esto ya lo explicamos cuando hicimos aquellos programas sobre Israel y Palestina. Cuando Jomeini toma el poder, o sea, cuando los iraníes consideran, y en esto el Partido Comunista considera que era más fácil que los iraníes en un cambio de gobierno aceptaran el modelo tradicional que encarnaban Ayatolá que el revolucionario que ellos podían proponer, digamos que va a ser una especie de gobierno de transición. Nos quitamos al Shah, ponemos a este viejo clérigo y después ya nos lo cargamos y nos quedamos nosotros, que no es muy distinto de lo que podemos conocer de otros países que han caído en la órbita comunista, donde en el momento de la revolución hay una especie de periodo de transición más amable y después ya, es el caso de Cuba o es el caso de muchos de los países del este tras la Primera Guerra Mundial, tomamos el poder. Pero Jomeini tenía muy claro lo que iba a hacer y Jomeini no se iba a dejar jugar esa mala baza, y lo que va a hacer es que una vez que toma el poder vuelve a contratar a la policía represiva del Shah para acabar con los comunistas. Sí, sí, lo estoy pillando. Entonces los eliminó de forma radical y los que no eliminó tuvieron que salir al exilio. Pero de la forma, en un primer momento, digamos que es una persecución más de índole de prisión, marginación y demás, pero a finales de los 80, en el 87, 88, los aniquila. O sea, los aniquila por miles y ya está. Entonces, bueno, un mensaje para todos los agentes de extrema izquierda que apoyan a Hamas. Cuando Hamas tome el poder, que sepáis que los primeros candidatos a caer sois vosotros. Bien, entonces no penséis que ellos os van a perdonar. A Jano, que es un tipo de la fachosfera, a él le van a perdonar sin ningún problema a los de Hamas. A los de extrema izquierda no van a perdonar a ninguno, van a caer todos. Entonces, Irán marcó el camino de cómo se hacen estas cosas, para que tengan las ideas claras. Entonces, a partir de ese momento, con Jomeini ya establecido en el poder, se va a crear una estructura realmente extravagante para la historia de Irán. Se va a establecer una república islámica teocrática. ¿Por qué extravagante? Porque claro, en el rapidísimo repaso que hemos hecho de la historia de Irán, es un país con múltiples vicisitudes. Algún día nos detendremos tranquilamente. Sí, la revolución haremos uno específico para hablar de Mossadegh, Modares, sí, todo incluso esto. podemos hablar del imperio de los persas, de los partos, de los sasánidas, o sea, un país con una trayectoria notabilísima, incluso las propias religiosidades locales, el zoroastrismo, Sí. es una religión muy particular porque no tiene nada que ver con el integrismo que, por ejemplo, predican los chiíes. O sea, un país que tenía todos los mimbres para hacer un cesto moderno muy interesante, de repente
cae en manos de estos radicales integristas. Vendría a ser un poco como la sorpresa que, a pesar de todo, siempre nos puede provocar que un país hiperindustrializado, superculto, con grandes filósofos, con muchas universidades como Alemania, caiga en manos de Hitler. Segundo va y dice, ¿y los alemanes qué les pasó aquel día? O sea, ¿qué les ocurrió el año 33? Que se cruzaron los cables y hicieron poner a Hitler. Pero incluso voy más lejos, que el propio Marx se habría escandalizado si hubiera sabido que la revolución comunista se fraguó en Rusia. Sí, claro, porque no estaba industrializada. Era, sí. Entonces son estos capítulos históricos que uno dice, vaya. todo lo que los filósofos de ciencias políticas habían establecido se demuestra que no funciona. Así es. Entonces, en Irán se estableció una república islámica con una estructura además teocrática. Es posiblemente la única que queda en el planeta Tierra. La única teocracia que queda es Irán. O sea, Arabia Saudí, por ejemplo, donde tienen un régimen islámico notable, el gobernante es el rey. O sea, es un cargo político más allá que sea autoridad religiosa. En Irán no. En Irán hay un líder supremo, primero Khomeini y después Ali Khamenei, que interpretan la voluntad de Dios. Ya está. Entonces, por debajo de la voluntad de Dios ya hay una república con un congreso. Sí, el presidente está ahí, pero no... Pero que es curioso, porque los candidatos a presidente tienen que ser aceptados por ese Consejo Supremo encabezado por el líder, que dirán si ese candidato se ajusta o no se ajusta a la voluntad de Dios, que es lo que emana de la boca del líder supremo. O sea, es una cosa que uno lo escucha y dice, bueno, pero esto puede ser similar a teocracias de la época medieval. Sí, pero es que en la época medieval los gobernantes tenían menos capacidad de ejercer su autoridad sobre sus dominados, y en el siglo XXI tienes mucha capacidad. Bien, y Irán es un buen ejemplo de hasta qué punto estos integristas pueden imponerse. Bueno, Khomeini, desde que empezó a ser famosillo ya en los años 60, ya se apuntó la baza de quiero acabar con el Estado de Israel. Encontró que era una de las formas de enganchar a los más radicales muy interesante, ¿vale? Y es muy llamativo porque Khomeini quería acabar con el Estado de Israel a pesar de que Irán había reconocido el Estado de Israel. Entonces, cuando se crea el Estado de Israel, en el 47-48, el primer país de mayoría musulmana que lo reconoció fue Turquía y el segundo fue Irán en 1950. O sea, Irán reconoció la existencia del Estado de Israel. Pero es que justo antes de la Revolución Islámica, en los años 77, 78, 79, había un programa de desarrollo militar conjunto irano-israelí. O sea, el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, dentro de este proyecto de modernización de su país, también quería modernizar sus fuerzas armadas y consideró que una manera interesante de conseguirlo era aliándose con los israelíes, intercambiando tecnologías. O sea, hasta el año 79, quitando voces discordantes como Khomeini, Irán tenía unas buenas relaciones con el mundo israelí. Es cierto, decíamos antes, que hay judíos que viven en Irán desde el siglo VI antes de Cristo. Cuando se crea el Estado de Israel, hay algo más de 100.000 judíos viviendo en Irán, a lo mejor ya hasta 150.000. Para 1979, cuando la Revolución Islámica, ya eran 80.000. O sea, había habido una migración suave, dulce, donde los iraníes habían ido progresivamente migrando a Israel, pero con un porcentaje notabilísimo de judíos que seguían viviendo en Irán, donde eran gentes muy felices. Hasta hoy, hoy ya quedan muy poquitos, quedan unos 8.000, pero sigue habiendo judíos en Irán. Nos puede chocar, pero sigue habiendo judíos en Irán. Incluso un presidente tan antisionista como Ahmadinejad era alguien que respetaba la comunidad judía de Irán y lo decía públicamente, ¿eh? O sea, una cosa son el Estado de Israel y otra cosa son los judíos persas a los que yo sí respeto. Entonces, tengamos esto claro. Bueno, cuando estalla la Revolución Islámica, llega Khomeini al poder. A continuación tiene un vecino belicoso que es Saddam Hussein, que decide declarar la guerra. Esto es, claro, es Irak contra Irán. Irak es una cosa pequeñita, Irán es una cosa muy grande, poco poblada Irak en relación a Irán, pero allá va Saddam Hussein, que puestos a pelearse se le vea con todos, ¿vale? Entonces, comienza esa guerra, Saddam Hussein toma la decisión de atacar Irán sabiendo la inestabilidad política en la que está viviendo Irán en ese momento, de modo que sí que considera que hay una ventaja, y sobre todo el aislamiento al que se quiere sumergir al nuevo gobierno islamista de Irán, les vamos a tomar los rehenes en la embajada de Estados Unidos y demás, porque de esa manera sabe los iraquíes que Irán va a tener, por ejemplo, dificultad para recibir armas. De modo que ya hay una ventaja. Que Irak, además a Irak le van a armar todo el mundo. O sea, Occidente en ese momento consideraron que Saddam Hussein era el bueno de la película. Parece mentira con lo que va a ocurrir después. Sí, pero fue así. En 1980, el bueno de la película era Saddam. 20 años después ya no. Entonces, con esa guerra va a suceder unos acontecimientos más curiosos de la relación oscura entre Israel e Irán en tiempos de Khomeini, que es el caso del Irán-Contra.
Entonces, Irán contra, para aquellos espectadores que se olvidaran de esta historia, en el año 79 se ha hecho una revolución comunista en Nicaragua, se ha impuesto un gobierno de los sandinistas, que hoy siguen gobernando. Por el camino los nicaragüenses se los quitaron de encima, pero cometieron el error de volver a ponerlos. Entonces, los sandinistas se han impuesto en Nicaragua, se genera una guerrilla contraria a los sandinistas, la Contra, se llamaba la Contra, y el gobierno de Reagan decide que quiere facilitar fondos a la Contra, pero no consigue hacerlo de manera pública. O sea, no va a conseguir Reagan que el Congreso le acepte enviar financiación a la Contra. De modo que va a utilizar una estratagema complejísima con un coronel que va a ser encargado de hacer todo esto, Oliver North, no sé si le recuerdas. Entonces, el objetivo de la Contra es el siguiente. Puesto que Irán no recibe armas, Estados Unidos le va a vender armas a Irán. Irán va a pagar por esas armas y ese dinero que paga Irán se lo van a entregar a la Contra nicaragüense. Y de esa manera la Contra tiene dinero, financiación para poder hacer sus actividades contrarias al gobierno sandinista. Bueno, en todo este enredo que os acabo de contar, ¿quién hace intermediario? O sea, ¿quién es el encargado de darle las armas a Irán, recibir el dinero y mandarlo a Nicaragua? Israel. Entonces, Israel será el que adquiere armas de Estados Unidos para él, las venda a los iraníes se la pagan, y el dinero que pagan los iraníes lo van a dar a los nicaragüenses. ¿Vale? Ese es el caso del Irán Contra de los años 81-82, que después generó un gran escándalo, porque eso se supo años después, todo este lío se descubrió años después. Claro, llamativo está en que el terrible Jomeini contrario a Israel no tuvo ningún inconveniente, estas cosas de la geopolítica, de durante año y pico recibir armas del que supuestamente era su primer enemigo, que es Israel, para que entendamos las oscuridades de todo este proceso. En cualquier caso, a partir de que se descompone todo el sistema del Irán Contra, ya no va a haber esa relación, aunque fuera tan oscura, entre Israel e Irán. Jomeini será alguien que sabe que una forma de reactivar las iras en contra de Israel y por tanto a favor de su programa ultra islamista y en contra de Israel, pero además en el año 82, cuando ya se ha acabado todo el lío de la Irán Contra, Israel va a invadir el Líbano, dentro de la guerra del Líbano. El Líbano llevaba en guerra civil ya 7 años para entonces. Los palestinos, y recordemos la historia que habíamos hecho de Israel y Palestina, aquellos palestinos que se habían quedado en Jordania después de Septiembre Negro, los habían expulsado en el 72, los expulsaron al Líbano. Desde el Líbano estaban atacando a Israel y aprovechando la guerra civil, los israelíes en el año 82 invaden el Líbano. Bueno, en ese momento es cuando el gobierno de Irán dice: me acaban de dar la oportunidad para poder ir a incordiar a los israelíes dentro de este programa de máximos de acabar con Israel. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a establecer uno de esos llamados proxies, que es Hezbollah. Entonces, van a incentivar la creación de una organización hoy declarada terrorista, que es Hezbollah, para combatir contra estos israelíes que han invadido el Líbano. Y quién sabe si en el futuro incluso vamos más allá y son los de Hezbollah los que invaden Israel. Pero además, en ese momento, parte de los palestinos que estaban peleando contra Israel, hay una pequeña parte que ha generado también su propia organización terrorista, que es la Yihad Islámica. Entonces, la Yihad Islámica se va a desplazar hasta el Líbano, va a entrar en contacto con Hezbollah, y entonces desde el año 85 sabemos que ya hay una relación fluida entre la Yihad Islámica y Hezbollah. Lo de Hamas llegaría más tarde. O sea, en principio, por quien apostó el gobierno iraní en su lucha al interior de Palestina contra Israel, no fue por Hamas, fue por la Yihad Islámica, que sigue existiendo, aunque tienen menos seguidores que los que tiene Hamas. Entonces, a partir de ahí ya tenemos ese nexo abierto entre el gobierno de Irán, Hezbollah, la Yihad Islámica y las presiones sobre Israel. Bien, ¿esto qué es lo que va a provocar? Pues va a provocar que Israel tenga la mosca detrás de la oreja y trate de ir denunciando y buscar cómo debilitar a ese gobierno iraní, que a su vez está haciendo este tipo de jugadas. Y todo esto se va a complicar mucho más cuando ya ha muerto Jomeini y ya le ha sucedido como líder supremo el que hasta entonces era presidente de la República, Ali Khamenei, con los famosos atentados de Argentina. Un caso que es realmente, si lo de Irán Contra es rocambolesco, los atentados de Argentina son más complicados todavía. En el año 92 hay un atentado que vuela la embajada de Israel en Buenos Aires. 2 años después hay otro atentado mucho más terrible, porque el de la embajada debieron morir como 20 y tantas personas. Pero 2 años después, en el 94, atentan contra la AMIA, la Asociación Mutualista Israelí-Argentina, porque hay muchos judíos que viven en Argentina. Es uno de los países donde fuera de Israel viven más judíos. En aquel murieron casi 1 centenar de personas y varios cientos de heridos. Entonces, esto fue un problema para Argentina, no solamente un problema entre Israel e Irán, sino un problema para Argentina.
se abrió una investigación tratando de detectar quién había sido. Israel siempre dijo que había sido Irán. El gobierno de Carlos Menem, y esto, retengamos esta idea, que esto es fundamental, el gobierno de Carlos Menem trató de ocultar el hecho de que Irán estaba involucrado en la historia, sobre todo porque Carlos Menem es hijo de sirios musulmanes. Entonces, digamos que no le apetecía que le cayeran los porrazos a alguien que no está muy lejos de sus creencias familiares. Después los Kirchner trataron de reabrir el caso, es cuando ya se empieza a descubrir la oscura mano de Irán, pero al final vuelven a tratar de taparlo, matan al fiscal, asesinan al fiscal que estaba en el caso, que a Niesman, ¿vale? Y ha sido ahora, o sea, fue 3 días antes de este ataque de Irán a Israel, cuando el gobierno de Milei ha dicho, señores, aquí están las pruebas de que en efecto fue Irán quien montó este pollo. Y ojo, que no es casual. O sea, no es casual que Irán haya decidido todas estas amenazas que llevaba haciendo cuando les han puesto el dedo y han dicho, ostras, este Milei que parece que es medio famosillo en el mundo, de repente ha sacado este caso después de, ¿cuánto? 30 años y al final se van a dar cuenta que sí, que fuimos nosotros los malos malvados. O sea, que como veis, hay ahí. Entonces, bueno, tenemos a los iraníes atentando contra los intereses israelíes en el Líbano, siempre que pueden Israel, o muy lejos, como en Argentina. O sea, que es una obsesión por parte de la parte más radical del gobierno iraní de acabar con los israelíes. Y esto es muy interesante porque cuando se establece la República Islámica vamos a tener al Ayatollah Khomeini que se va a rodear de una especie de guardia pretoriana, los Pasdaran, la famosa guardia revolucionaria islámica, ¿vale? Cuyo objetivo es doble. Por un lado, son los que tienen que encargarse de garantizar la seguridad del líder supremo, y por otro, de mantener las ideas claves de la revolución dentro de Irán. O sea, es una policía política salvaje al interior de Irán, porque claro, ya está el ejército para defender las fronteras, pero ¿qué hacemos con los enemigos internos? Pues creamos un ejército propio, que es la Guardia Revolucionaria. Y es la Guardia Revolucionaria la que va a estar detrás de muchas de estas movidas, porque los más radicales de los más radicales se integran en la Guardia Revolucionaria, y los más radicales de los más radicales son los que propician atentados como los de Argentina. Vamos a ver la repercusión que tuvieron en lo que ha sucedido en estos días pasados. Bueno, ¿qué va a hacer Israel frente a estas movidas de los iraníes? Pues el principal problema al que se va a enfrentar Israel es que, bueno, de alguna forma los tiene medio controlados, está muy lejos, tiene sus colaboradores con Hezbollah y la yihad islámica, pero el problema surge cuando en los años 2000 los iraníes deciden poner en marcha un programa nuclear, en principio de uso civil. Pero ahí es cuando Israel dice, ostras, esto se le va a la mano y a lo mejor el uso civil se convierte en uso militar. Aunque podemos, no vamos a dejarlo para dentro de 10 minutos, lo voy a contar ahora. Porque estos días he estado escuchando, y lo escuché en la tertulia que tuviste el otro día aquí mismo en B1, el lunes creo que fue, la posibilidad de que los iraníes tengan armas nucleares que lancen sobre Israel. Eso no va a ocurrir nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el principal argumento que tienen los iraníes para pelear contra Israel es que tienen que devolverle a Israel a los palestinos. Si yo lanzo un misil nuclear contra Israel, voy a cargar a los israelíes y a los palestinos. O sea, inevitablemente, cualquier arma nuclear que caiga sobre Israel se va a llevar por delante a los palestinos. O sea, Israel y Palestina es un territorio muy pequeñito. Y esto, claro, esto no es que el arma nuclear cuando estalla va a decir, este es palestino, no le toco, y este es israelí, sí le toco. O sea, más allá de que con lo de Gaza es cierto que muchos palestinos no han podido trabajar en Israel, lo más normal cuando uno está en Israel es que se cruce con muchos palestinos. Así que si los iraníes lanzan armas nucleares contra Israel, a quien van a matar es a los israelíes y a los palestinos, a los que supuestamente están salvando. Entonces, tampoco es eso. O sea, a ver si entendemos que si los iraníes hicieran eso, lejos de ganar popularidad entre los musulmanes, la perderían toda, porque se habrían cargado a aquellos a los que iban a salvar. Pero bueno, Arabia Saudí tampoco permitiría a Irán por ese juego que hay de poder. Pero más allá de estas cosas... Sí, claro, que no tendría mucho sentido. La primera es esta. La primera es decir, a ver, señores, que Israel es muy chiquitillo, que Palestina es muy pequeñito, que es muy estrechito. Sí, que arrasas todo. Está, que tengas todo por delante. Entonces, para combatir este programa nuclear, lo que han hecho los israelíes, o es lo que sospechamos, es que se han ido cargando a científicos asociados a este programa nuclear. Entonces, en 2010, 2012 mataron hasta 4 científicos asociados al programa nuclear, por supuesto sin decir abiertamente hemos sido nosotros. Sí, lo de Damasco tampoco han dicho, sí, hemos sido nosotros los que hemos bombardeado. Claro. Ese tipo de cosas, porque claro, lo que ha cambiado en esta semana es que abiertamente Irán ha llevado a cabo una acción que hasta ahora nadie se daba esa publicidad de decir he sido yo, ¿vale? Entonces, en esas movidas de irse pellizcando el uno al otro, bueno, hay un momento interesante, que en este caso parece que es Estados Unidos, cuando se cargan a uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria. Soleimani. Sí, a Soleimani, a Qasem Soleimani en 2020. Después
también se cargaron a otros de los científicos asociados al programa nuclear, posiblemente los israelíes. O sea, se han ido pellizcando continuamente unos a otros. Hasta que llegamos al momento en el que, tras los acontecimientos tristísimos del 7 de octubre, vuelve a comenzar la guerra en Gaza. Los iraníes abiertamente se declaran favorables a apoyar a Hamás, que ya, aunque la yihad islámica eran sus aliados tradicionales, ya hace ya unas cuantas décadas que los iraníes apoyan a Hamás, ponen en marcha Hezbollah, que lanza cohetes desde el sur del Líbano, utilizan a los hutíes, estos 4 yemeníes, para que lancen también sus cohetes desde el Yemen, ¿de acuerdo? Y es entonces cuando los israelíes deciden que van a ir a por la cabeza que está moviendo los hilos de todos estos colaboradores, de Hezbollah, de los hutíes, que son estos militares que cazaron en Damasco. Claro, ese tipo de cosas que uno piensa, ostras, es que no puedo ir al cuarto de baño porque tengo una cámara israelí que me está vigilando. O sea, allá donde vaya, ya sabemos que en este caso sí que dieron con ellos. Recordemos aquel vuelo de aquel ministro iraní que iba a ir a bombardearon la pista de aterrizaje. O sea, se salvó por los pelos. Bien, pues en este caso no se salvaron. Los cazaron en Damasco a los líderes de la Guardia Revolucionaria. Y aquí vamos a entrar en un punto que por lo general se ha tratado poco estos días. ¿Vale? Para que tratemos de entender lo que Irán ha hecho. Irán, en esencia, ha tomado una medida para consumo local. Tiene trascendencia internacional, y esto se ha hablado muchísimo, pero sobre todo es algo para consumo local. Bien. Primer elemento fundamental. Quien manda en Irán es el líder supremo. Y desde que se murió Khomeini es Ali Khamenei. Y Ali Khamenei tiene 85 años y no está muy bien de salud. Khamenei se va a morir. Todos nos vamos a morir, pero Khamenei se va a morir mucho antes que nosotros. Bien. Aquí hay una guerra por la sucesión de Khamenei. Y quien vaya a suceder a Khamenei es el que sea el más radical, el más integrista, el más salvaje. O sea, aquí no van a poner como sucesor de Khamenei al más simpático ni más dulce. De modo que hay que posicionarse. O sea, dentro de la cúpula de poder de Irán, lo que vamos a encontrarnos son gentes que están moviendo sus fichas para demostrar que pueden ser el legítimo sucesor de Khamenei. Bien. Y en ese sentido, el actual presidente de Irán, Raisi, es uno de los que claramente quiere apuntar a ese puesto. Pero Raisi tiene un problema. Raisi no es ayatolá. ¿De acuerdo? El líder supremo es el hombre que interpreta la voluntad de Dios. Entonces, Raisi, que en su pasado se puso todo tipo de títulos religiosos, ya cuando la campaña presidencial, sus rivales, o sea, ya lo de ayatolá se lo había quitado. Ya en la campaña previa, en el segundo gobierno de Rouhani, que él ya se presentó, Raisi, ya se tuvo que quitar el ayatolá porque ya los otros dijeron, momento, a ver, muéstranos dónde están tus títulos para defender eso. Pero es que, al parecer, dentro de la institución eclesiástica chií, pues Raisi está en las partes más abajo. Entonces, claro, su capacidad para sustituir al líder supremo es muy limitada, salvo que demuestre que es el más integrista de todos los integristas. Entonces, claro, el problema está en que lo que ocurrió en Damasco tocaron a la Guardia Revolucionaria, o sea, tocaron a la parte más integrista. Raisi tenía que defender a la Guardia Revolucionaria. O sea, tenemos que ponernos a la hora del atentado de Damasco en Teherán con los otros líderes de la Guardia Revolucionaria que no estaban en Damasco y ya han salvado su cuello, yendo a ver al presidente y diciéndole, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, nos han atacado a nosotros, han matado a los nuestros. Nosotros estamos aquí para defender la verdadera revolución. ¿Qué vas a hacer? Pues claro, si te lo tomas en serio y demuestras que estás dispuesto a defendernos, creemos en ti. Y si no te lo tomas en serio, no creemos en ti. Si no haces nada, a lo mejor tenemos que quitarte de en medio. Si lanzas 5 cohetes, no vas a parecer que eres muy pobretón. Si lanzas 300 cohetes, pues claro, a partir de ahí, si no tenemos esta lectura a nivel local, todo es un error. Sí, no lo puedes comprender. O sea, todo lo que ha hecho Irán parece un error. Si no hacemos esa lectura local. O sea, esto ha sido un movimiento, es que ni siquiera para la sociedad iraní. O sea, esto no es que los iraníes van a dejar de protestar en las calles por la represión que sufren, porque Raisi ha sido capaz de mandar 300 cohetes a Israel. Posiblemente la mayor parte de los iraníes habrán dicho, maldición, la que nos va a caer. O sea, la mayor parte de la sociedad iraní habrá pensado, esto es terrible. Pero a nivel de la estructura de poder de Irán, Raisi ha hecho una demostración de autoridad notabilísima. Y ese es el elemento clave que hemos de entender. Luego está todo lo demás. Luego podemos hacer todo el resto del análisis. Bien, podemos entender que a lo mejor sí se va a ganar el favor de los más radicales del mundo islámico, pero a cambio ha conseguido que jordanos saudíes muestren sus cartas y digan, oye, puestos a elegir, me quedo con Israel antes que con Irán, por ejemplo, que eso puede parecer un error para la geopolítica iraní. Bien, a lo mejor incluso es la mejor oportunidad para acabar con el problema palestino desde el momento en que ya queda claro que solo hay uno
que está dispuesto a apoyar a los más radicales que son Hamás. Y el resto a lo mejor van a decir los palestinos, chicos, en un momento de sentaros y aceptar los dos estados. Dejémonos de tonterías. O sea, todo eso podemos hacer esa lectura más a medio y largo plazo, de geopolítica internacional. Por supuesto, podemos irnos por derivadas disparatadas de si estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y demás. No. Aquí lo que tenemos en esencia es un debate dentro de la cúspide del poder iraní de quién va a suceder a un señor que está a punto de palmarla, que es Jamenei. Y lo que ha hecho Raisi ha sido decir, señores, estos son mis poderes. ¿Os ha parecido bien? Claro, que mañana me bombardean, que me destruyen las centrales nucleares, que... Bueno, esas cosas pasan. Pero nadie podrá decir que yo no he tenido el coraje de, sabiendo lo que me va a venir encima, lanzarme. O sea, vamos a ver, son los guardias revolucionarios. En la guerra contra Irak, a pecho descubierto, acaban a los iraquíes. Porque total, si se van a morir, van a ir al paraíso, no, que se importa un comino. O sea, no estamos hablando de gente que intelectualmente sean los más dotados de la clase. Los Basij, de hecho, eran uno de los que iban corriendo directamente para las minas, desactivarlas ellos mismos con su cuerpo. Con su cuerpo y de esa manera ir al cielo. Entonces, claro, estamos hablando de que estos son los que están en la cúspide de Irán, y los que están debatiendo ahora un problema clave. A mí me ha sorprendido en todo este debate que nadie ha dicho, oye, que se va a morir Ali Jamenei, que está muy viejito y que está muy achacoso. O sea, no sé si han visto las últimas imágenes de Jamenei. Sí, o sea, es cierto que tiene 85 años y por tanto 85 años todos estaremos muy achacosos, pero él está especialmente decrépito. Bien, entonces, claro, ahí es donde hemos de entender. Y en esta situación, ¿hacia dónde va? Bueno, pues Israel es un buen lugar en el que exponer mi grado de radicalismo. Y es lo que provoca que haya decidido lanzar todos estos cohetes a sabiendas de que todo iba a ser un error. Claro, después podemos decir, avisaron, no avisaron, los lugares a los que iban a atacar no tenían riesgo. O sea, podemos hacer todo lo que queramos, que eso no importa. Que lo que Raisi es demostrar a la Guardia Revolucionaria, si tengo que lanzar 300 cohetes para que me toméis cariño, yo lanzo 300 cohetes. Para cerrar el círculo de todo lo que hemos contado, que es muy extenso, tenemos que hacer uno particular de la Revolución Islámica. Por cierto, antes he dicho que los omaníes son jarilíes. A ver, a ellos no les gusta. Son ibadíes. Dicen, somos ibadíes, pero es una rama de los jarilíes. Son ibadíes. Sí, bueno, discutiríamos Solo que eso. yo no me he atrevido a corregir al jefe, entonces he dicho algo, no he explicado. Es que he pensado, si alguno no es omaní nos está escuchando, que no creo, se enfadaría porque a ellos les molesta mucho que le digas que son jarilíes. Te dicen, no, somos ibadíes. Que es una rama de... No es lo que Ya. No hay caso. Corrijo, ibadíes, para que no se enfaden. Pero para cerrar el círculo, Revolución Islámica, todo esto ya lo comentaremos. ¿Cómo explicamos entonces, o sea, el origen del odio a Israel que tiene Irán a partir de la Revolución Islámica? Has contado un pasaje muy interesante y también muy desconocido de cómo en un momento dado Khomeini no le importó colaborar con Israel porque defendía sus intereses. ¿Por qué ese odio tan radical? Es decir, por una cuestión política. Es meramente coyuntural. O sea, la mayor parte de los iraníes posiblemente pueden tener aprecio o distanciamiento de los israelíes, ¿de acuerdo? No creo que a la mayor parte de los iraníes les preocupen los israelíes, igual que probablemente a la mayor parte de los israelíes no les preocupan los iraníes, pero a nivel del gobierno radical establecido por Ayatollah Khomeini, es una de esas cartas que hay que tener siempre en la baraja para de vez en cuando sacarla y ganar a los más radicales del grupo. Entonces, es muy interesante porque en estos días que Jordania claramente se ha mostrado favorable a apoyar a Israel en la defensa de Israel, es que es la propia historia de Jordania con Israel. O sea, cuando se declara el Estado de Israel en sus años 47 y 48, públicamente el rey de Jordania, Abdalá, dice que está en contra del Estado de Israel y que los va a expulsar al mar. Sí, y que bueno, la guerra. Pero, como hemos explicado aquí, primero está la famosa reunión que Abdalá tiene con Golda Meir, diciéndole, no lo voy a hacer. O sea, yo públicamente tengo que decir esto, pero no lo voy a hacer. Y segundo es que esa reunión puede ser mito, y lo que sí sabemos es que el mejor ejército, como ya explicamos en su día, el mejor ejército que estaba en el mundo islámico en el momento de la creación del Estado de Israel, que es la Legión Árabe de los Jordanos, llegó hasta la ciudad vieja de Jerusalén, a las primeras mezquitas, que es lo que quería, y no avanzó ni un milímetro, tal como le había prometido Abdalá, el rey Abdalá, a Golda Meir. Claro, eso le costó la vida a Abdalá, que se lo cargaron precisamente en las primeras mezquitas. Bien, entonces, ese tipo de cosas que hemos de entender, esos juegos, donde yo tengo que hacer una declaración pública para los más radicales, completamente coyuntural, el radical quiere escuchar esto, aunque por detrás soy consciente de que no voy a hacerlo. Entonces, es cierto que Jordania reconoció a Israel en 1994, pero en realidad Jordania desde el día número 1 dijo, mira, qué bueno que tengamos a los israelíes aquí, que esto va a mejorar el lugar. Cuando ocurrió el 7 de octubre y a continuación Israel atacó Gaza, recordemos
manifestaciones en las calles de Arabia Saudí, apoyando a las gentes de Hamas y acabando con el pequeño Satán que es Israel, y el gobierno de Arabia Saudí diciendo hay que congelar los pactos de Abraham, y este sábado colaboraron con los israelíes en defender el país. O sea, una cosa es lo que yo coyunturalmente tenga que decir en público y otra cosa es lo que realmente quiero hacer. Y no tengo ningún interés en acabar con el Estado de Israel. Entonces, a Irán le ha ocurrido lo mismo. A Irán le ha ocurrido primero esa extrañeza, esa rareza, que cuando pasen otros 500 años y estudiemos, como yo he hecho hoy en la historia de Irán, rápidamente y la historia de Irán, pues habrá un Alberto Garín que le dedique 30 segundos al periodo de la República Islámica y diga, bueno, y durante 60, 70, 80 años esto se les fue a la cabeza y tuvieron un régimen teocrático. O sea, una de las civilizaciones más antiguas y más desarrolladas del mundo, pues ya digo, se les fue la olla unas cuantas décadas y tuvieron un régimen islámico. Y nos sorprenderá, o sea, dentro de 500 años habrá unas relaciones fluidas entre Irán e Israel, y ya digo, ¿qué es lo que había ocurrido en los 2500 años previos? O sea, llevaban 2500 años llevándose bien, ¿vale? Entonces han tenido un paréntesis y después volverán a retomar algunas relaciones. La gente dirá, claro, el Alberto Garín que esté contando eso, el público dirá, ¿qué dice? Hubo algún momento que esta gente se iba mal, pero si los persas son una gente muy razonables, muy civilizadas, muy avanzadas, bueno, pues mirad, ha habido un paréntesis coyuntural terrible, porque claro, las consecuencias de la revolución islámica de Irán para la geopolítica mundial han sido terribles. O sea, la influencia de esa revolución islámica en todas partes ha sido realmente dañina, pero afortunadamente va a ser un paréntesis. Bueno, un Alberto Garín es irrepetible, entonces no. Habrá un Alberto Garín de Hacendado en cualquier caso. No. Si es que sigue existiendo, ya no existirá, claro, la marca Hacendado. 500 años, ¿estaremos aquí el ser humano? Sí, seremos muchos menos. Vamos a hacer un programa sobre la población. Vale. Seremos muchos menos, claro. Es algo, y me estoy yendo de Irán, como ves. Lo estaba hablando esta mañana con mi hijo. La población en números absolutos sigue creciendo. Y posiblemente va a seguir creciendo todavía, a lo mejor, por los 20 años más. Pero estamos decreciendo. Demográficamente ya estamos decreciendo. Sí, la velocidad ya no es... A la que vamos teniendo hijos, no es la velocidad, es la cantidad de hijos que tenemos. Bueno, exacto. Entonces, claro, en la última generación que realmente fue explosiva desde el punto de vista demográfico eran nuestros padres, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial. La mía, que es mayor que la tuya, ya es el colchoncito. Entonces, claro, cuando dentro de 40 años mi generación desaparezca, va a haber un escalón de bajada. ¡Pum! Y el problema está en que el escalón es inevitable. O sea, si ahora nos ponemos pilas y Jano, que es un golfo, no quiere tener hijos, y Jano empieza a tener 4 o 5 hijos... Lo quiero ahora, no es el momento. El escalón no se va a poder evitar. Porque sí, el escalón ya es inevitable, claro. Las dinámicas demográficas son siempre a largo plazo. Pero si empieza a tener hijos, quizás ese escalón se pueda remontar. Y si no, y me estoy yendo por completo del tema, pero me parece que puede ser un buen tema para el próximo pedazo de historia. ¿En qué lío se va a meter la humanidad en 40, 50 años cuando una tercera parte de la humanidad sean octogenarios? Sí. Y lo dejamos ya para el siguiente programa. Lo dejamos para el siguiente programa, porque está el caso de la India, que tiene la población tan envejecida, como el caso de China, que sí que tiene un problema con eso. Pero bueno, eso ya será para una próxima entrega. Pues nada, Alberto, yo creo que has explicado fenomenal el origen de esa rivalidad entre Israel e Irán, o más bien la rivalidad de Irán, el odio de Irán a Israel. Queda pendiente la revolución islámica, nos centramos en eso y podemos hablar de que es súper interesante la revolución islámica. Muy interesante. Sí. Y nada, yo ya despido el programa, despídete es tu programa, Garín, despídete, esa es tu cámara. Pues bueno, me despido y como ya os he dicho, vamos a hablar la próxima semana sobre población en el mundo.